Eh, Iniciamos. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Como vieron en el anuncio, hoy tenemos el webinar de continuación del webinar que tuvimos el martes de esta semana, en continuación con el tema de Machine Learning. Así que en esta noche vamos a tener nuevamente a Julio Paciello, quien es consultor para el Banco Mundial, y nos va a contar acerca de sus experiencias y vamos a entrar más en detalle para ver ejemplos más prácticos de implementación de Machine Learning. Así que todos los que tengan preguntas, ahí vayan dejándolas en el chat y pues ahí Julio con gusto las atiende. Así que bienvenido nuevamente Julio, siempre es un enorme gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Kevin. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy, como dijo Kevin, vamos a estar continuando con el webinar que ya empezamos. Kevin, si puedes habilitarme compartir pantalla, así presento un poquito. Sí, adelante. Ahí está, fantástico. Gracias. Entonces, permítanme un ratito compartir la presentación de hoy. Les quiero comentar también que estuve subiendo todo esto, como les prometí la vez pasada, subí esto a un Google Drive. Así, aquí les estoy mostrando el Drive. Aquí están las dos, la presentación en PDF y también la de PowerPoint, digamos, en realidad Google Slide. Y también la que vamos a usar hoy, que es la de Machine Learning, ¿sí? Y estos 4 flujitos que ven aquí son flujos Canime. Yo les voy a comentar hoy en día qué es el Canime, etcétera, como para que ustedes sepan cómo poder probar esto y qué tipo de problemas están resolviendo. Así que les muestro nomás que todo este de cosas, hay algunos que son pesaditos, fíjense que son como 300 megas, así que cuando tengan tiempo y lo quieran descargar, Kevin les estará haciendo llegar el enlace a esta carpeta y entiendo, Kevin, que lo vamos a compartir por el Classroom. Así que, como para que todos tengan acceso. Sí, correcto. Fantástico. Bueno, sin más preámbulos, quiero aprovechar el tiempo porque la vez pasada como que me quedé un poco corto. Así que empecemos directo ya y, como siempre, podemos hacerlo interactivo. Yo, de alguna manera, acá me salta cuando alguien escribe al chat, así que Kevin también vos me puede avisar. Así que si alguien tiene preguntas puntuales, ahí sobre el momento me las hacen, no hay problema y las tratamos ya de aclarar, ¿sí? O cualquiera que quiera aportar algo en comentarios, súper bien recibido siempre. Bueno, gente, aquí de vuelta es lo que hoy ya quiero ver. Recordemos que en el webinar pasado definimos toda la parte de conceptualización de lo que era la inteligencia artificial. Entonces, habíamos bajado a tierra eso y también habíamos visto que una de las áreas principales, ¿sí? Si bien no es la única, una de las áreas más importantes es aquella que trata sobre el aprendizaje. Y ese es el tema del webinar de hoy. El tema es el aprendizaje, máquina, machine learning, y ver un poquito casos de uso de cuándo y cómo utilizar el machine learning. Esa es la idea. Entonces, arrancamos de vuelta, les pongo un poco de contexto para que sepamos dónde nos estamos metiendo, digamos, en qué área. Típicamente todos estos ejercicios y los ejemplos que vamos a ver clasifican dentro de lo que llamaríamos en el negocio, clasificarían en algo que lo conocemos como inteligencia de negocio, ¿sí? Business intelligence. Entonces, para bajar un poco a tierra esto, aquí hay un juego de palabras aquí Eliot, justamente, que escribió esta vez, y se le atribuye a Eliot en esta época el hecho de la vinculación de lo que es el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento, la información y los datos, ya dándonos a entender, y esta pirámide surgió en base a, hoy en día, como le dije, se le atribuye esto a Eliot, y esta pirámide que conocemos como la pirámide del conocimiento o la jerarquía del conocimiento, se le atribuye a Eliot y está basada justamente en estos pilares. Fíjense, en la parte baja, lo que sería la base de esta pirámide, tenemos los datos, que los datos serían todos los datos que producen los sistemas transaccionales, todo lo que una empresa, comercio, lo que sea que estemos evaluando, esté produciendo. Esos datos, de alguna manera, uno hace un trabajo que típicamente incluye agregaciones, incluye darle algún tipo de semántica, algún tipo de explicación adicional a los datos, transformándolo en información. Y esa información es la que, presentada de una manera correcta, de una manera fácil de comprender, de interpretar, se puede transformar en conocimiento de la empresa o conocimiento de la compañía en general, ¿sí?
Entonces, con ese conocimiento uno toma decisiones, y si esas decisiones son acertadas y son correctas, uno genera sabiduría, uno genera como que la sapiencia de cómo realizar negocio. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque justamente el BI toca esta parte, gente. Toca la parte de generación de conocimiento para plasmarlo en una sabiduría de la empresa, del negocio, un dominio del negocio, si podemos llamarlo así. Y esta es la parte que trata el Business Intelligence. Y esta parte de acá abajo, la parte que gestiona los datos y que muchas veces transforma los datos en información y lo disponibiliza para los procesos de BI, esto normalmente le llamamos la operativa, el Business Operation. Entonces, un poquito para saber dónde estamos parados nosotros aquí. Estamos hablando dentro de un área de inteligencia de negocios que toma decisiones, que por ende tiene que estar vinculado a niveles gerenciales, a niveles directivos inclusive. Entonces, en la práctica, cuando bajamos BI en la práctica, lo que van a encontrar ustedes es que el BI es grande, es toda una infraestructura tecnológica, ¿sí? Y tiene un objetivo de maximizar la información. Fíjense cómo vamos mezclando los conceptos que decía Elliot. Maximizando la información a partir de los datos disponibles. Ya hablamos de esa jerarquía, ¿eh? Esos datos le tengo que dar algún tipo de semántica para poder sacarle el jugo. Y por otro lado, si ese jugo que le quitamos a la información no termina en una mejora continua de los procesos de negocio, que ahí vendría la parte de toma de decisiones, conocimiento que me ayuda a tomar una mejor decisión, entonces como que todo lo que estamos haciendo no tendría mucho sentido, no valdría la pena, ¿sí? Entonces, fíjense, son tres patas muy importantes. Yo tengo que tener datos, yo tengo que poder transformar en información esos datos, es decir, tengo que poder agregarlos, comprenderlos, y con esa información tendría que introducirlo en algún proceso de negocio para tomar decisión. Si no logro, si no llego hasta ese último paso, es como que todo mi proyecto, lo que yo estoy armando aquí, o mi producto en general, no tendría mucho sentido por poner en esta pirámide en donde nosotros nos estamos orientando a ese nivel gerencial, a ese nivel de toma de decisiones. Entonces, si no llegamos a ese último paso, nos quedamos cortos, nos quedamos por el camino. Es típico sistemas de BI. Fíjense, el OLAP, Online Analytical Processing, esto es lo que todos conocemos como BI. Cuando alguien dice BI, se imaginan un dashboard. Se imaginan un dashboard, se imaginan unos KPI, se imaginan unas tablas, ¿sí? Se imaginan un Tableau, un Power BI, un ClickView, ClickSense, etcétera, ¿sí? Entonces, este es el BI convencional, podríamos llamarlo tradicional, en donde básicamente es una herramienta de autogestión del reporting y de visualización de datos lo más actualizados posible, ¿no? Pero no solo esto es BI, porque recuerden que es toda infraestructura tecnológica que me ayuda a mejorar un proceso de negocio. Entonces, un CRM también es BI, un GIS también es BI. Por ejemplo, cuando yo tomo una decisión en base a un mapa de calor que me indica en esta zona tengo que incentivar tal campaña, en esta otra zona tengo que mover tal otra campaña, eso también me está ayudando a tomar una decisión y está en pos de mejorar un proceso de negocio, las ventas probablemente, lo comercial, ¿sí? Entonces esto también es BI. Y por último aquí entra lo nuestro. Fíjense, el KDD, que se conoce como Knowledge Discovery in Databases, ¿sí? Esta es justamente un área de la computación y en donde aquí entra, fíjense, entran técnicas de aprendizaje, pero de aprendizaje basadas en datos. Por eso les puse esta idea de dónde estamos nosotros. Nosotros estamos dentro del paraguas de Business Intelligence y específicamente en un tipo de sistemas que van a producir información, que tiene como objetivo generar conocimiento, que debemos descubrir, como dice su nombre acá, conocimiento a partir de los datos, a partir de las bases de datos. Sería esto. Generalicen base de datos, este es un nombre ya que tiene sus años también. Generalícenlo a partir de los datos, porque hoy en día base de datos ya parece algo muy relacional, pero no necesariamente es así. O sea, uno ya tiene múltiples orígenes y formas de base de datos. Entonces, en este mundo, cuando hablamos, para sacarlo bien, porque muchas veces hablamos de BI, hablamos de Big Data, el Big Data, gente, es una propiedad de los datos. En realidad no es una propiedad, son 4 propiedades de los datos, para que ustedes lo manejen bien y sepan cuando están hablando de BI, cuando de repente están ante un problema de Big Data o no. IBM definió esto, la NASA usó por primera vez el concepto, como ven ahí, hacia finales de los 90, e IBM lo definió como 4 propiedades, las 4 Bs del Big Data, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo estar haciendo Machine Learning, pero puedo estar haciendo Machine Learning ante un problema que no es Big Data, y puedo estar haciendo Machine Learning ante un problema que sí es Big Data.
Entonces, para que un problema clasifique como Big Data, deberían de darse al menos estas 4 propiedades. Fíjense, en la primera, que es el volumen, estas dos, volumen y velocidad, son las dos que tienen que ver con las capacidades de procesamiento. Fíjense, esto se refieren a, yo estoy ante un problema Big Data cuando el volumen, la cantidad de datos que se me generan para procesar ya están empatando o superando mi capacidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi business intelligence basado en, supónganse, un mero tablero que necesita actualización de datos de forma diaria y hace cortes diarios. Y de alguna manera procesar los datos para actualizar los tableros me empieza a tomar, vamos a suponer, 4 horas reloj. Esto puede pasar por el volumen. Supónganse, acá en Paraguay, un trabajo que a mí me tocó hacer, una operadora telefónica producía 30 gigas de datos fácilmente en un par de horas. Para darle una idea de volumen, ¿sí? Eso no quiere decir, gente, que los 30 gigas de datos sirvan, pero estamos ante un problema de procesamiento para poder filtrar lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, el volumen es jodido, es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a tardar 4 horas para procesar y, y mis datos se generan a una tasa ya más rápida, por ejemplo, cada 3 horas yo ya estoy generando más de esa información, voy a tener un problema en donde yo ya no voy a terminar de procesar antes de que me llegue la nueva tanda que tengo que procesar, ¿sí? Ahí estoy ante Big Data. La velocidad, justamente, la velocidad de generación de datos hizo que este volumen sea suficientemente grande como para que yo no lo pueda procesar. Y a eso le tienen que agregar la variedad. Hoy en día no me llegan datos, no me llegan solamente datos de mi sistema ERP, me pueden llegar datos de mi GIS, me pueden llegar datos de mi CRM, me pueden llegar datos de mis redes sociales, me pueden llegar datos de N lugares, datos que estoy comprando del sector, un montón de datos. Entonces, la variedad, importante, ya no tengo una misma estructura homogénea de datos, tengo N estructuras. Y la veracidad, y esta es una de las más difíciles normalmente, el hecho de garantizar que el dato es correcto, semánticamente correcto, que está bien formado, que es preciso, ¿sí? Que no sea un dato incorrecto, un dato falso. Entonces, estas 4 propiedades es Big Data, y ahí yo quiero que ustedes se lleven conmigo esto en sus mentes, se lleven conmigo de que no necesariamente si yo hago BI, yo hago Big Data, y si yo hago Machine Learning, yo hago BI y Big Data, ¿sí? Sino que todo esto tiene su momento y su lugar en donde ocurre, ¿verdad? O sea, que yo puedo, como les dije, normalmente si yo estoy haciendo Machine Learning, yo estoy haciendo Business Intelligence, ¿sí? Porque mi Machine Learning tiene que ser para mejorar algún proceso de negocio, pero no necesariamente puede ser Big Data o no. Esto ya va a depender, es difícil, y muchas veces el Big Data es relativo. Por ejemplo, lo que es Big Data para Google, probablemente ya sea imposible de resolverlo para mí en mi infraestructura local, y lo que es Big Data para mí en mi infra local, a lo mejor para Google no es Big Data, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso y cuando apliquen sus productos y cuando tengan una compañía enfrente a quien le están vendiendo o tratando de aplicar, tengan en cuenta de evaluar si están ante un problema de Big Data o no, porque hay estrategias para tratar Big Data y cuando no están, es mejor no meterse en eso. Es mejor concentrarse en los modelos, en la optimización de los resultados, etc. Bueno, aquí les dejo 2 artículos que no voy a ahondar, pero acá justamente la actualidad pasó a esto, pasó a esto. Estamos como que inundados de datos y ese diluvio de datos hace que en realidad nuestra tecnología debería de ser capaz de filtrar los datos relevantes, ¿sí? Para poder realmente resolver el problema que yo estoy haciendo acá, que sería el ejemplito del Paraguay al revés que tiene este hombre y que está capturando realmente los datos que son necesarios para lo que él quiere hacer. Bueno, estos artículos son links que ustedes le pueden dar clic y leerlos sin problema. Aquí está lo que les prometí el webinar pasado, un artículo sobre datos, el nuevo petróleo. ¿Sí? Fíjense, the world's most valuable resource is no longer oil, but data. ¿Sí? Los datos. Fíjense, compañías como Uber, Amazon, Google, Facebook, hoy en día están comercializando, están haciendo negocios detrás de los datos. Así que muy interesante, esta también una lectura importante que hace un poco a lo que dijimos la vez pasada. La revolución de los datos, la 4ª revolución industrial, los productos que salen a través del uso y la masificación de los datos. Y ahí entramos en nuestro tema central, bajamos ya a lo nuestro, que es el Machine Learning. Entonces,
ya sabemos que estamos dentro de la inteligencia artificial, sabemos que tocamos bastante, nos integramos a los procesos de negocio en un área que normalmente le llamamos Business Intelligence. Y dentro de esa área, si bien hay varias herramientas para implementar un Business Intelligence, una de ellas está en el descubrimiento de conocimiento, el famoso KDD que estábamos diciendo. Entonces, el KDD es una de las técnicas de Machine Learning, una de las estrategias de Machine Learning que se basa en datos. Entonces, en su forma más general, el aprendizaje de máquina, porque tendríamos que verlo ya también como una forma general, esta es una de las definiciones más aceptadas, o sea, una de las clasificaciones más aceptadas. ¿Por qué le digo eso? Porque esto tampoco está escrito en piedra, esto es una cuestión de constante evolución. El Machine Learning hoy en día continúa estando en estado del arte, se sigue investigando detrás de esto y se siguen proponiendo nuevas herramientas, nuevas técnicas, inclusive nuevos paradigmas. Entonces, aquí como que estamos hablando en términos de los paradigmas, ¿sí? Y fíjense, si lo más aceptado hoy en día lo clasifica en tres grandes tipos de Machine Learning. Entonces, el primero, que es aquel que le llamamos aprendizaje supervisado, ¿sí? Es esa familia de técnicas que se basa en datos, implementa un proceso de entrenamiento y validación. Podemos decir que nosotros contamos con una variable de estudio o target, por llamarlo así. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente cuando yo sé la variable que quiero estudiar, por darle un ejemplo, tomo por ejemplo el COVID. Yo sé que quiero estudiar el COVID. Y del COVID yo puedo estudiar la mortalidad, puedo estudiar los casos activos, puedo estudiar la vacunación, puedo estudiar muchas variables del COVID. Pero cuando yo elija una, por ejemplo, quiero estudiar el efecto de la vacunación sobre los casos activos, ¿sí? Quiero como que hacer una especie de suerte de correlación y quizás tratar de entrenar algún modelo predictivo que me ayude a saber cuándo más o menos va a mermar el COVID en mi país, dependiendo de la tasa de vacunación que yo esté teniendo. Interesantísimo problema, epidemiología. Todos los ministerios de salud estarán detrás de esas cosas, ¿verdad? En todos los países. Entonces, eso, gente, es supervisado. ¿Por qué es supervisado? Porque yo les comenté, quiero estudiar la vacunación, quiero estudiar los casos activos. En el histórico de datos, independientemente que yo tome Paraguay, tome Honduras, tome el país que yo quiera, yo tengo esa información histórica. Es decir, yo tengo esa variable de estudio, tengo históricamente, y yo tengo los valores reales, los valores correctos de eso. Entonces, yo puedo usar esos valores correctos para decir, si yo estoy queriendo saber la incidencia entre estos y por algún motivo meto más variables, vamos a suponer que meto variables ya demográficas, cuestiones de edad, socioeconómica, etcétera, y mis dos variables de estudio, vacunación y cantidad de casos activos, ¿sí? Yo podría en el histórico marcar, etiquetar, como se suele decir, o colocarle labels, es decir, para estos datos inputs, este es el output correcto. Para este otro dato de input, este es el output correcto. Y con esos datos históricos yo entreno el modelo. O sea, fíjense, hay una variable de estudio, tengo los datos etiquetados. Normalmente ese tipo de modelo entra en esta categoría que le llamamos aprendizaje supervisado. El concepto de supervisar ahí vendría porque yo conozco ese dataset etiquetado para entrenarlo. Y ahí aparece la otra familia que ya les ha de venir rápidamente a la mente. La otra familia sería en donde, pero ¿qué pasa si yo tengo un montón de datos? Tengo toda mi base de datos con todas las tablas, con todo lo que yo tengo ahí, pero realmente no tengo una variable de estudio. En realidad yo estoy queriendo aprender algo de los datos, pero no sé hoy mismo ahora qué es lo que quiero buscar, sino que yo quiero aprender algo, alguna relación entre estos datos, ¿sí? Y ahí aparece el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado yo también hago un proceso de entrenamiento y validación, y en ese entrenamiento yo le doy un dataset, un montón de todo lo que yo tenga, y le pido al computador que me encuentre patrones en los datos. Y hay diferentes estrategias de búsqueda de patrones. Por ejemplo, algunas estrategias se basan en, yo quiero buscar grupos de similaridad. Quiero agrupar los datos en grupos que yo le pueda asociar un comportamiento similar. Por ejemplo, eso les tiro un ejemplo. Podríamos agruparlo, supónganse que el rango etario, los ingresos, los productos que consumen, etcétera. Eso podrían generarme varios grupos. Y tengo un grupo donde están los jóvenes que consumen cierto tipo de productos y que
ganan más o menos un promedio de tanto, están los más viejitos que consumen otros productos, están los del medio, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de aprendizaje no supervisado, yo no le cuento una variable target con anticipación, de hecho no la tengo, no tengo esa variable, y sin embargo sí tengo una unidad de negocio que quiero estudiar, los datos que quiero estudiar. Y por otro lado, en esa estrategia usada en la que yo agrupo por similaridad, ¿sí? Yo puedo utilizar estrategias, a ese tipo de técnicas se le llama clusterización, clustering, ¿sí? Entonces utilizo técnicas de clustering como para agrupar por similaridad. Y no es la única. También existe otro grupo grande no supervisado, por ejemplo, aquellos que analizan fraudes en tarjeta de crédito, ¿sí? En donde en realidad al revés, yo quiero como que estudiar el comportamiento normal de los datos y cualquier desviación del comportamiento normal que me alerte y me llame la atención. Ahí entramos en un área que se llama detección de anomalías. Anomaly detection, outlier detection, también se lo conoce en inglés, ¿sí? Entonces, son dos áreas no supervisadas. Yo no le estoy diciendo esto es un fraude, esto no es un fraude. Yo simplemente le pido estudiar un comportamiento y cuando sale el comportamiento normal avisan, ¿sí? Y existen otras, por ejemplo, técnicas no supervisadas donde yo también le puedo pedir, vamos a suponer que tenemos un retail y estamos vendiendo productos de acá para allá un montonazo y queremos decir cuáles son los productos que se están vendiendo juntos. ¿Cuál es la probabilidad de alguien que compra un producto A que me compre este producto B? ¿Sí? Eso me puede servir mucho. De ahí aparece el concepto de reglas asociativas, asociación entre el producto, puedo asociar cliente, puedo asociar producto, puedo asociar N cosas, ¿sí? Y eso aprendo directamente de mis datos. Y después está el último, que es el aprendizaje por refuerzo, donde este aprendizaje por refuerzo es el aprendizaje más general. ¿En qué sentido? Aquí esto funciona seguramente más de una vez ya habrán escuchado la estrategia de tipo estímulo-recompensa, ¿sí? Estímulo-recompensa donde yo soy estimulado a resolver algún problema, lo resuelvo o ejecuto algún tipo de acción, obtengo una recompensa y en base a eso yo ajusto cuáles acciones me convienen realizar más que otras. Entonces, fíjense, con eso que le acabo de definir, podríamos englobar cuando nosotros somos niños, por ejemplo, y empezamos a aprender cosas. Nacemos casi sin conocimientos de muchas de las cosas que vamos a ver a lo largo de nuestra vida. Y sin embargo, con el tiempo como que vamos adquiriendo conocimiento que lo vamos usando en las decisiones futuras que tomamos. ¿Sí? Eso es esto, aprendizaje por refuerzo. El refuerzo se refiere a eso. Cuando yo toqué un fuego, por decirlo así, probablemente automáticamente reciba una recompensa negativa, lo cual hace que a futuro yo no quiera tocar de vuelta a fuego. ¿Sí? Ese aprendizaje por refuerzo lo tenemos, digamos, implícito, intrínseco también dentro nuestro y es ese aprendizaje general que lo aplicamos y que podríamos llamarlo también como un aprendizaje basado en experiencia. Yo no estoy basando solo en datos, fíjense, acá había mucho de dato. Acá yo lo baso en experiencia, en donde experiencias previas, ¿sí?, refuerzan las decisiones de experiencias futuras que podría tener o de decisiones a futuro que yo vaya a tomar. ¿Esto de dónde nace? Yendo un poquito a la parte más neurocientífica de esto, más neurociencia, a este tipo de aprendizaje muchas veces entra en la rama que se conoce como Long Term Potentiation, LTP. Esto sí, el que sea más fan de leerlo y estudiar esto pueda adentrarse en el tema, se darán cuenta que este tema lo que busca es, que nuestro cerebro es bastante complejo y de hecho todavía no hay una comprensión al 100% del mismo, ¿verdad? Pero sí ya se conocen que existen zonas específicas para ciertos tipos de comportamientos y de acciones. Entonces, el long term potentiation es ese tipo de aprendizaje en donde el cerebro humano, una vez que encuentra un hábito, o que sería como que un patrón de comportamiento, lo fija y lo puede resolver a futuro de una manera ya casi automática. Es decir, sin hacer uso del cerebro más consciente, que es aquel que tiene que evaluar alternativas, etcétera. Cuando uno tiene un hábito, como que ya lo hace de una. Y ahí entra el long term potentiation. ¿Y por qué esto se mapea a eso? Justamente nuestro Knowledge Discovery Database se mapea a eso porque en realidad lo que acá estamos tratando de hacer es de encontrar patrones y que esos patrones me ayuden al negocio a tomar ya una decisión rápida y directa en base a los patrones encontrados. Son como esos atajos, esos accesos rápidos a decisiones mejoradas, buenas,
porque ya anteriormente probablemente pasaron por el proceso de evaluación de si eran buenos o no, y ya quedaron como un hábito, o dentro de nuestro aprendizaje de máquina, como un patrón identificado puede servir como modelo predictivo a futuro, ¿sí? Y por otro lado, el aprendizaje por refuerzo se basa mucho en el conductismo. Esto es toda una teoría de aprendizaje que uno de sus principales exponentes es Skinner, más o menos hasta los años 20, y que habla de eso que yo le decía, estímulo-respuesta, ¿sí? Estímulo-respuesta, y eso hace que yo altere mi comportamiento futuro y mejore mis decisiones. Bueno, nosotros, gente, nos vamos a centrar en esto. Vamos a entrar a la parte izquierda, la parte que tiene que ver con KDD, la que tiene que ver con datos, porque ustedes van a estar más cercanos a procesar datos antes que a tratar de implementar modelos de aprendizaje basados en recompensa, en refuerzos y demás. Entonces, nos centraremos en esto, supervisado y no supervisado. Acá les doy 2 ejemplos. Esto también les comparto, esto tiene link, son videitos. Fíjense un ejemplo de aprendizaje supervisado donde en el link específicamente les puse el caso de BM Vision y Mercedes F015, que son 2 self-driving cars que ya tienen incorporado un machine learning supervisado para reconocimiento de objetos. Entonces, justamente es eso. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, se pasa a un modelo de machine learning que puede ser un modelo de regresión, puede ser un modelo de clasificación, ¿sí? Lo vamos a ver en breve. Yo le paso un montón de imágenes de entrenamiento, donde en esas imágenes yo, como dijimos hace rato, ya tengo etiquetado, ya tengo los labels. Esto es una persona, esto es un semáforo, esto es un auto, esto es la franja peatonal, esto es la línea de cambio, la línea separadora de carriles, ¿sí? Etcétera. Y con todas esas marcas, el modelo entrena, y mientras más imágenes tenga yo, mejor, porque más casos de entrenamiento va a tener. Y luego de un cierto tiempo de entrenamiento, le paso una imagen que él nunca vio antes, y él es capaz de identificarme por similaridad de lo que acaba de aprender, es capaz de identificarme donde hay una persona, donde hay un semáforo, donde hay una franja peatonal, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de aprendizaje supervisado. Yo sabía lo que buscaba. Yo quería buscar personas, bla, bla, bla. Yo le mandé imágenes con personas identificadas y luego él me responde con un modelo que ya sabe reconocer personas. Le conecto un streaming de video y él me puede ir mostrando personas dentro de esa imagen. El no supervisado, lo que hablamos recién, el fraud detection. Aquí le dejo un producto, este es un producto Amazon, SageMaker se llama, en donde, fíjense, el concepto es este, esta grafiquita. Si yo soy capaz de encontrar el comportamiento normal, yo voy a ser capaz de encontrar las anomalías a este proceso y disparar algún tipo de acción detrás de esa anomalía. Entonces, de la misma manera, esto yo alimento con datos, cómo aprendo este comportamiento normal, y piensen en una caracterización de la muestra. ¿Sí? Aquellos que conozcan un poco de estadística, básicamente las técnicas son bastante estadísticas. ¿Sí? Tratan de caracterizar la distribución y entonces hacen un proceso de aislamiento de lo que es distinto, de lo que es diferente. Y esos aislados son aquellos que representarían en mayor o menor proporción las anomalías. Y depende que sea mayor o menor, y depende de qué tan fácil a la técnica le fue a aislar. Si le fue muy fácil de aislar, probablemente esa sea una anomalía grande. Si le fue más difícil de aislar del grupo medio, eso probablemente sea más parecido a lo normal, por eso fue difícil de aislar, probablemente representa una anomalía más baja, ¿sí? Un riesgo menor. Entonces, fíjense, esto se lo puede usar en tarjeta de crédito. Yo disparo una anomalía y dependiendo de eso que dijimos recién, una anomalía muy alta o media, yo podría disparar un comportamiento. Si una anomalía media, quizás yo podría mensajito al usuario y le digo, acabaste de usar tu tarjeta, más nada. ¿Sí? Si una anomalía alta, grave, yo podría bloquear la transacción de una. Se rechazó esta transacción por seguridad y le llamo al cliente. Disparo una llamada, al banco le llama y se comprueba, o hago la famosa confirmación de 2 pasos. La confirmación en el mobile. Le mando un mensaje, sos vos el que está gastando acá $1,500 en Singapur. Sí, soy yo. Pum, le doy OK. Entonces, muy interesante este tipo de modelos, porque generan esas posibilidades de ofrecer productos detrás de la detección de anomalía. Y saliendo de la tarjeta de crédito, esto hasta se usa en seguridad. Por ejemplo, ataques informáticos, de tráfico informático, donde uno revisa y dice, ¿esto es un tráfico correcto o un tráfico incorrecto? Para todas estas cuestiones, esto es muy interesante la detección de anomalías. Bueno, y ahí entramos en nuestro proceso de KDD. ¿Sí? Esta es la metodología estándar. De hecho, el CRISP DM viene de Data Mining. Es la metodología estándar para implementar un proceso de Data Mining. ¿Sí?
ampliamente adoptada. Esta metodología aquí les dejo también el link. Y fíjense que esto es bastante sencillo, ¿sí? Primero, lo primero que vemos es que esto tiene una forma de espiral, es decir, esto es iterativo. Necesariamente esto puede ocurrir en que yo pase 2 o 3 vueltas. Y todo arranca con el entendimiento del negocio, ¿sí? El entendimiento del negocio que me tiene que llevar a comprender los datos y poder elegir y filtrar los datos relevantes para lo que yo voy a estudiar, ¿sí? O sea, en este entendimiento de negocio tengo que definir lo que yo voy a estudiar para poder elegir mis datos. Esos datos normalmente requieren preparación porque van a darse cuenta que hay algunos modelos. Algunos modelos pueden decirte yo solo trabajo con variables numéricas. Yo trabajo con variables numéricas y cualitativas, categóricas, le solemos llamar a eso. Entonces, de por ahí esto requiere una transformación. Hay muchos valores nulos, quiero transformarlo a algún otro valor. Quiero agrupar, quiero por ejemplo la fecha de nacimiento, quiero transformar la edad quiero agrupar en rangos etarios. ¿Sí? Todo eso es preparación del dato. Entonces aquí, una vez que entendemos el dato y lo seleccionamos, preparamos los datos y empezamos modelado. Este modelado es el trabajo fuerte de data mining, donde aquí uno elige una técnica, escoge hiperparámetros, escoge un periodo de entrenamiento, validación y mete mano a la experimentación. Va directo. Esto va a generar resultados que de vuelta tienen que ser interpretados. Hay que evaluar esos resultados y a partir de aquí empieza el ciclo. Fíjense, yo acá puedo estar, mis resultados pueden ser suficientemente buenos y ya estoy como para el deploy, como pueden ser suficientemente malos y hacerme volver atrás. La vuelta atrás yo la pondría acá en dos niveles en realidad. Puedo volver bien atrás porque en realidad me doy cuenta que los datos mismos que estoy trabajando están incompletos, están incorrectos o que encaré mal. O puedo volver atrás al modelado porque me doy cuenta que puedo llegar a necesitar optimizaciones de parámetros, hacer algún tipo de ajuste en parametrizaciones. Son las dos vueltas atrás típicas. O vuelvo atrás por la técnica para revisar parámetros y demás, o vuelvo más atrás por los datos mismos porque me doy cuenta que o me quedé corto o me sobraron datos o me faltan, de hecho, datos que no los consideré inicialmente. Entonces, esto, hablando un poco de los roles que interactúan acá, este primer paso de entender el negocio, yo le suelo llamar a esto, pues ya también un aporte mío aquí que le estoy poniendo, le suelo llamar poder comprender la pregunta del negocio. ¿Sí? Acá, en este punto, yo tengo que sentarme con los expertos de dominio y supongamos que nosotros somos los mining experts, ¿sí? Tenemos que sentarnos con los expertos de dominio y tenemos que decir, bueno, gente, ¿qué es lo que vamos a estudiar acá? Acá vamos a estudiar créditos, aprobación de créditos, vamos a estudiar proyección de las ventas, vamos a estudiar cross-selling de productos, vamos a estudiar, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar al cliente, vamos a segmentar al cliente. Esa pregunta de investigación tiene que estar resuelta, gente, antes de avanzar. Y tiene que haber compromiso del experto de dominio. ¿Quiénes son los expertos de dominio? Recuerden la pirámide de comienzo. Recuerden la pirámide. Gerencia, directores, los que toman decisiones. Ellos son los expertos de dominio. No es un operativo. No, porque si yo le resuelvo el trabajo al operativo, no necesariamente le estoy resolviendo al que realmente toma la decisión. ¿Sí? Entonces, este paso es fundamental. Una vez que damos este paso, avanzamos a lo siguiente. Yo englobaría todo esto que tiene que ver con tratamiento de los datos en lo que llamamos normalmente el famoso proceso de ETL, extracción, transformación y carga. Aquí, aparte de nosotros, ¿sí? Tendríamos que trabajar con alguien que administre datos en la empresa, organización, ¿sí? A donde nosotros estamos colocando nuestro producto. Alguien nos tiene que dar los datos de esta empresa y esos datos nos tienen que dar en un formato correcto, estructurado, procesable, nos tienen que aplicar la semántica, etcétera. Entonces, se trabaja bastante con un administrador de datos acá. Y esto se pasa al tercer paso, que es el data mining. Entonces, fíjense que el data mining es un paso dentro de nuestro proceso de KDD, y esto ya es meramente el especialista en mining. Aquí hace su trabajo, básicamente, que sería, ya tiene datos, elige modelos, entrena modelos, valida modelos, genera resultados. Y el último paso, la evaluación que es previa al deploy, al despliegue. Esta evaluación, llamémosle la interpretación. Y aquí de vuelta, gente, aquí tenemos que traerle de vuelta a ese primer compañero de proyecto que nos dijo, esto es lo que vamos a investigar, esto es lo que vamos a estudiar. Y aquí él tiene que evaluar con nosotros y darle una interpretación a esos resultados. A partir de eso es donde vamos a decidir o cambiar la pregunta de negocio o ajustar los parámetros del modelo, ¿sí? Y eso va a salir de acá, de esta interpretación. Entonces,
fundamental, 3 roles bien identificados. El domain expert tiene que estar sentado aquí y específicamente tiene que estar sentado aquí al definir lo que vamos a experimentar y al evaluar los resultados que tenemos. Un administrador de datos tiene que estar sentado con nosotros cuando requiramos adquirir, acceder a datos. Y el mining expert, que se supone que tiene que estar en todas las etapas, ¿verdad? Que es el encargado de ejecutar todo este sitio. Bueno, entonces, eso genera, fíjense, genera un montón, o sea, dentro de este pasito que vimos aquí de modeling, de data mining, hay un montón de objetivos, tareas técnicas. Fíjense, esta es una agrupación bastante utilizada, donde yo puedo tener 2 objetivos. Cuando yo hago este paso que ya puede venir de acá, de la pregunta de investigación, yo puedo tener 2 objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Yo quiero predecir o yo quiero describir? Describir quiere decir entender lo histórico, ¿sí? Agregar un conocimiento a lo histórico que ya dispongo. Y predecir sería, aparte de poder entrenar en base a datos históricos, poder usar ese mismo modelo para tratar de anticiparme a datos futuros. ¿Sí? Entonces, son 2 objetivos bien marcados y una misma tarea o técnica pueden de repente resolverme las 2 cosas como pueden resolverme una de ellas nomás. ¿Sí? Entonces, bajando esto a tierra, las tareas principales de data mining ya aquí, ya entramos fuerte en mining, yo puedo hacer algo básico como un análisis exploratorio de datos, un EDA. El EDA es casi como que el puntapié inicial, por decirlo así. Porque esto es muy estadístico. O sea, aquí no hay mucho es más data science antes que machine learning propiamente, pero es necesario y está. Yo tengo que comprender, porque por ejemplo dentro de un EDA entraría todo un análisis de correlación de variables. Si ustedes me preguntan, ¿cómo puedo saber si cuál producto se vende con cuál otro? Y hagamos una correlación. ¿Sí? Hagamos una correlación. Y eso es EDA. Entonces, para comentarles, no podemos descartar esto que tiene que estar aquí, porque por más que es estadística básica, forma parte de las decisiones que yo voy a tomar seguramente cuando elija alguna de estas otras tareas. ¿Sí? Y después empiezan las tareas más específicas. Las regresiones, donde las regresiones tienen como objetivo producir modelos predictivos, muchas veces en base a series numéricas, temporales, muchas veces. ¿Sí? La clasificación se usa bastante en fintech, por ejemplo, los famosos scorings, ¿sí? Muchos de ellos son clasificadores y me dan una probabilidad de clasificarme a mí como un buen pagador, un mal pagador, alguien que le tengo que dar el seguro, alguien que no le tengo que dar el seguro, etc. Asociatividad aquí, la asociación de productos. Acá hay un área grande que se llama filtros colaborativos y que, por ejemplo, cuando ustedes están viendo Netflix, están viendo Amazon, están comprando en Amazon, les pasa todo el día. Todo el día les va a pasar que en realidad está tan segmentado ya el contenido de ambas plataformas, tan bien segmentado, que cuando yo empiezo a ver contenido, me clasifican en un segmento y automáticamente al estar clasificado en un segmento yo ya puedo empezar a recibir, esos son los filtros colaborativos, me van a filtrar contenido en base a otros individuos dentro de mi segmento. Entonces, Netflix me puede estar ofreciendo una serie que yo no la vi todavía, pero que dado el segmento donde yo caí en base al contenido que estuve mirando históricamente, ¿sí? Dado ese segmento, a la gran mayoría, vamos a poner al 95% de los que sí ya vieron que están en mi segmento, les gustó, ¿sí? O no hace falta ni que te digan que les gustó, que simplemente la vieron completo, ya es un indicador, ¿sí? Me recomienda esa serie, ¿sí? Un sistema de recomendación basado en filtro colaborativo. Se me ubica en un segmento, cuál es el contenido que yo no vi, que vieron otros de mi segmento y se me recomienda. Amazon hace lo mismo, pero no necesariamente a nivel de cliente, a nivel de productos. Segmentan productos, este producto se vende con este otro, entonces cuando alguien compra este le vendo otros que están dentro de ese segmento. Esto se lleva con este, entonces no hay mucha magia ahí, ¿sí? Hay data mining, hay filtros colaborativos, ¿sí? Y eso parece como que Amazon me conoce, Netflix me conoce, y en realidad le conoce a un montón de gente y gracias a eso, por similaridad, me conoce más también a mí, me puede ofrecer contenido que yo ni siquiera le pedí, le pregunté. El clustering, justamente lo que estamos diciendo,
el clustering ayuda a implementar ese tipo de segmentos, poder encontrar grupos de interés y en donde de repente estos grupos de interés que yo encuentro pueden servirme a mí para alguna decisión. Puedo elaborar un producto específico para un segmento, puedo hacer una campaña dirigida a un segmento, etc. Y el outlier detection, que ya lo hablamos, ejemplo típico, fraude de tarjeta de crédito, es uno de los que más se aplica a esto, en donde yo necesito evaluar comportamiento y encontrar aquellos casos que se alejan del comportamiento normal. Y cada una de estas tareas tiene técnicas asociadas. Acá las técnicas ya son como que algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, las redes neuronales, estas dos que están aquí, redes neuronales y multilinear perceptron, son redes neuronales. Normalmente me sirven para implementar regresiones y clasificaciones, ¿sí? Redes bayesianas, random forest, árbol de decisión, vecino más cercano, nearest neighbor se llama esto en inglés, ¿sí? Que me sirven muchas veces para implementar clasificaciones. Reglas de asociación, que justamente es mapeado con asociación. Después también el CAMINS, el CAMODES, que son técnicas ampliamente utilizadas para implementar clustering, ¿sí? Son de las más conocidas. El Isolation Forest, también una basada en Random Forest, pero el Isolation Forest con una especialización hacia lo que es Outlier Detection. Entonces, esta lista, gente, crece. Lo que yo les muestro acá, si yo presento esto otro año y otro año y otro año, puede ser que acá se agreguen cosas, porque estas ya son técnicas. Entonces, el estado del arte aquí se va ampliando con el tiempo. Esta lista de tareas crece más lento. No necesariamente se agrega una tarea porque esto ya es más como que una familia ya de técnicas, ¿sí? Y la objetivo prácticamente es muy difícil que estos cambios acá ya estamos cubriendo casi todos los escenarios, ¿sí? Entonces, para tener una idea, las técnicas evolucionan muy rápido, los tipos de técnicas, las tareas, no tanto, ¿sí? Ya están como que más conocidas. Y clasifican ya un montón de alternativas y los objetivos ya casi como que fijos, o hago predicción, hago descripción, hago las dos cosas. Bueno, y a partir de ahí entramos también en nuestra pregunta de cuándo usar, ¿sí? Aquí lo primero que ustedes se tienen que preguntar, recuerden el paso 1, el business plan, la pregunta del negocio. ¿Dispongo yo de una variable de estudio? Eso es lo primero. Si yo estoy analizando ventas, y bueno, la cantidad de vendidas probablemente sea mi variable de estudio, la tengo. ¿Sí? Si estoy analizando crédito y bueno, seguramente algún resultado crediticio de esa va a ser mi variable target, como le llamamos a esto, y lo dispongo. Si yo estoy segmentando, yo estoy agrupando clientes y demás, probablemente no tengo una variable target. Yo lo único que quiero es que él me encuentre en grupo, ¿sí? Si yo estoy haciendo outlier detection, probablemente no tengo una variable target. Yo estoy queriendo saber nomás si un dato se aleja de los demás, ¿sí? Entonces, de esta primera pregunta se desprenden las dos grandes ramas. La decisión que vamos a ver cuándo usar qué cosa. Fíjense, si mi respuesta es sí, quiere decir que yo tengo una variable de estudio, tengo un target y lo que yo voy a querer es encontrar una función que aproxime al target. Y allá empezarán a notar que esto se asemeja mucho a un modelo predictivo. Yo quiero modelar esa variable target con un modelo que me permita aproximar esa variable target real. Ahora, con mi modelo, ¿sí? Entonces, si voy por ahí, fíjense, entro en toda la línea de las técnicas supervisadas, ¿sí? Ahí yo ya tengo que sentarme y decir, yo voy hacia la rama supervisada y tengo que analizar de vuelta esa variable de estudio. ¿Esa variable de estudio es numérica o es categórica? En los casos en que sean numéricas, normalmente me vuelco hacia la familia de las regresiones. Aquí puedo usar regresión lineal, puedo usar redes neuronales, puedo usar, hoy en día Deep Learning también se usa para hacer regresión. Acá puedo usar una familia de técnicas que se usan para hacer regresión, ¿sí? Asumiendo ya que tengo un target y que ese target es numérico, ¿sí? Si no es numérico, si es una variable categórica, por ejemplo, le doy o no le doy el crédito, le doy o no le doy el seguro, es una variable categórica, ¿sí? El riesgo va a ser alto, medio, bajo, es una variable categórica. Normalmente entramos en el área de clasificación. Aquí yo me jugaría por las técnicas basadas en árboles como Random Forest, Decision Trees. También podríamos meter las técnicas tipo vecino más cercano, Nearest Neighbor, Support Vector Machines, también entra aquí, y algunos tipos de redes neuronales que también fueron adaptadas para clasificación, se lo pueden usar acá, ¿sí? Entonces ahí ya vamos como que separando.
separando cada una de estas familias de técnicas. Si mi respuesta era no, yo no tengo una variable de estudio, entonces lo que yo estoy queriendo es buscar patrones en los datos. Quiero encontrar patrones en todos esos datos de entrada. Ahí me voy a la familia no supervisada, ¿sí? Y dentro de esta familia no supervisada, yo puedo tener diferentes estrategias. Lo que dijimos, dentro de esos patrones, yo puedo encontrar los patrones de aquellos que sean similares. Ahí estoy hablando de una segmentación por similaridad y me voy al área de clustering. Ahí entra el K-means, el K-modes, entran estrategias de clustering, ¿sí? Si lo que yo quiero es, yo no quiero encontrar patrones de similaridad. Lo que yo quiero es encontrar patrones de disimilaridad, de diferenciación, digamos, ¿sí? Llamémosle de outliers. Entonces me voy hacia lo que serían encontrar anomalías y me voy a técnica de outlier detection. Y lo otro, si yo lo que quiero es encontrar patrones de, por ejemplo, productos que se venden correlacionadamente o a la inversa o positivamente, por ejemplo, este se vende mucho, este otro también, si este se vende mucho, este otro no, etcétera. Entonces me voy hacia los filtros colaborativos, aquí entran los contenidos también que dijimos. Contenidos, si un contenido es visualizado, que otro contenido tiene alta probabilidad que sea visualizado y que guste, ¿sí? Entro en esta área de filtro colaborativo, asociación, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es como un mapa para ustedes. Cuando ustedes se sienten y ya hace Machine Learning, enorme el área. Entonces ahí tiene que pensar, ¿pero qué es lo que querés hacer? Y quiero trabajar con datos de este tipo. Y ahí empieza esta pregunta. ¿Qué tenés? ¿Tenés una variable de estudio? No. Sí, no, ya me voy orientando. Voy a ser supervisado en mi variable numérica. Bueno, voy a mirar regresiones, mi variable categórica, voy a mirar clasificaciones. No, yo no tengo una variable, quiero patrones. Ah, bueno, ¿qué quiero? Patrones de similaridad, patrones de diferencia, quiero filtros colaborativos, ¿qué quiero? Y ahí me voy a clustering, outlier, association. Esto es como un mapa, gente, que es y en cualquiera de estos, tanto por lo supervisado o lo no supervisado, como dije, podemos implementar los objetivos tanto predictivos como descriptivos, ¿sí? Porque ese modelo de clasificación que me ayudó a saber cómo realmente yo estaba probando históricamente mis créditos, ese mismo modelo me describió mi historia y a la vez es un modelo que cuando venga una solicitud nueva me va a poder servir para decirme si le tengo que dar o no con alguna probabilidad, ¿sí? Entonces ahí se mezcla, ¿se dan cuenta? Entonces esto se puede usar mezclado. ¿Cómo usar? La otra pregunta. Fíjense, les pongo varios ejemplos en base a diferentes rubros. Traté de agrupar de acuerdo a los tipos de proyectos que están habiendo en el challenge. ¿Sí? Fíjense, si yo estoy en el ámbito comercial, empresarial, si tengo comercio, empresa, un retail, ese tipo de cosas, un banco, la banca también, yo puedo, no, la banca entra en otro grupo, disculpe. Entonces, si yo tengo un retail, pongámosle retail, yo puedo querer hacer proyecciones de ventas, puedo querer hacer proyecciones de ROI, de retorno de inversión, todo esto es regresión, puedo querer hacer proyecciones de stock, minimizar quiebre de stock, esto es fundamental para un retail, por ejemplo, para alguien que maneje stock, eso es regresión también. Puedo hacer correlación de productos en facturación que se vende junto, eso es EDA, ¿sí? Análisis exploratorio. Puedo hacer segmentación de clientes por geografía. Geografía sería por dónde viven, por tipos de producto, por qué compran, qué me compran o qué consumen, por demografía, cuántos años tienen, qué tipo de culturas tienen, etcétera. Entonces, y así se pueden agregar más. Esto es clustering. O también puedo hacer cross-selling, famoso filtro colaborativo. Ya me compró esto, ahora le vendo esto otro, ¿sí? Esto lo podemos hacer con reglas asociativas. Se mezcla un poco con esta corriente de producto de facturación también. De hecho, las reglas asociativas usan conceptos de correlación, ¿sí? Un ejemplo, fíjense, una regresión lineal me puede hacer esto, me puede dar un modelo predictivo. Esto es un ejemplo, yo les dejé este workflow donde a partir de datos de stocks de empresas que cotizan en Nasdaq, ¿sí? Esto es un modelo predictivo que trata de predecir el comportamiento del índice Nasdaq. Entonces, si se dan cuenta acá, uno puede llegar con una regresión lineal, una red neuronal también se lo puede hacer esto. Este es un ejemplo de regresión lineal. Uno puede llegar a un modelo suficiente potente con buena anticipación. Fíjese que acá está haciendo una predicción de enero a diciembre, prácticamente de un año, con una precisión bastante alta. Y esto ya es validación, gente, no es entrenamiento. ¿A qué me diferencio? Recuerden que en entrenamiento yo tengo el input y el output esperado, el correcto. Pero en validación yo ya le doy los datos como si fuera que él nunca vio y él me tira las predicciones y ahí en base a eso se calcula qué tan bien o mal es, termina siendo.
¿sí? Entonces, muy interesante. En FinTech, ¿qué puedo hacer en FinTech? En FinTech puedo hacer scoring en sector financiero, el famoso scoring de esta persona, qué score tiene para todo el sector financiero. Esto es clasificación normalmente. Scoring de aprobación crediticia, le tengo que dar o no tengo que dar crédito, clasificación. Probabilidad de default en cobranza. ¿Cuándo una persona se va a volver un mal pagador? Sería esto. Clasificación también. Detección de fraudes. ¿Sí? Tarjeta de crédito, el clásico ejemplo, outlier detection. ¿Sí? Segmentación de cliente de vuelta. Esto aplica casi siempre en casi todos los rubros, por geografía, tipo de producto, demografía, lo que yo quiera. Filtros colaborativos de cross-selling también. ¿Sí? Porque el fintech también puede tener varios productos. En la banca, lo que sea, puede tener varios productos. Entonces, y tiene varios tipos de clientes. Así que estos casi como que aplican en todo. ¿Sí? La segmentación y el cross-sell. Un ejemplo de árbol de decisión, fíjese, esto es un árbol de decisión donde, si se dan cuenta, esta es una faja, acá en Paraguay se usa mucho una faja que Equifax es la empresa que calcula, la faja sería como esto, un scoring del sector financiero. Y esta es una faja en donde que es medianita, más o menos sería acá la faja. Entonces fíjense cómo un árbol de decisión es capaz de, dado otras variables, me puede empezar a agrupar los datos de tal manera que yo pueda encontrar un camino dentro de este árbol donde la probabilidad de que un buen pagador llegue hasta, en este ejemplo, un 88%. ¿Sí? Entonces fíjense, con este tipo de técnicas yo puedo implementar lo segundo, un score de aprobación, dependiendo de dónde cae, yo puedo saber si me va a hacer un buen pagador o un mal pagador. Este es un ejemplo que también les dejo. Esto se hizo con Canime. Si nos da el tiempo, les explico un poquito, pero les dejo y también cualquiera puede preguntarme después. Un ejemplo de clustering. Esto es un clustering hecho con Canime. ¿Ve? Fíjense, de acuerdo a los datos de esos créditos, de los montos, los plazos que solicitan, se mapean, se agrupan, ¿sí? De tal manera de identificar grupos por similaridad. Los grupos acá tienen un color. Entonces, como que ahí ves, vamos a ver que hay zonas donde es predominante un mismo color. Quiere decir que eso es un segmento identificado. Hay un segmento que se mueve con esos plazos, con esos montos, con eso, lo que decíamos hace rato. Me compra tanto, consume ciertos tipos de productos, etcétera. Outlier Detection, aquí no tengo mucho que mostrarles porque el Outlier Detection no tiene una visualización muy sencilla, pero fíjense, yo les dejo un ejemplo también de una detección de fraude de movimiento de tarjeta de crédito. Son datos anonimizados, pero son datos reales. Y entonces fíjense que se logra un modelo, esto que se llama curva ROC. El objetivo acá es que si tu curva, este es el modelo predictivo, si tu curva mientras más por encima de la línea de la diagonal, que sería un clasificador aleatorio, un random, ¿sí? Mientras más encima está mejor. Y fíjense que uno puede lograr con técnica de detección anomalía, puede lograr inclusive un score, una accuracy de casi 90%. Entonces fíjense, entre acá al comparar el valor real de transacciones normales, que son las transacciones fraudulentas, y el valor predicho, lo que yo predije, valores normales y valores fraudulentos. Entonces, fíjense que esto es muy interesante y es muy sencillo implementar ese tipo de técnica con herramientas como el Canime. En medicina, que vi que había un área también, se usa mucho el Machine Learning en diagnóstico médico, la probabilidad de padecer una enfermedad. ¿Sí? Esto normalmente es clasificación, es procesamiento de imágenes, ¿se acuerdan de eso de detección de objetos, por ejemplo? Y también, perdón, eso ya es el segundo, procesamiento de imagen y diagnóstico, que yo indico, acá por ejemplo, esto en el COVID se usó bastante también, para tratar de automatizar el diagnóstico de COVID a partir de radiografías de pulmones, al observar neumonía, ¿sí? Porque eso es un patrón en el gráfico, entonces yo lo trato de identificar, y el diagnóstico médico más basado en síntomas. ¿Sí? En base a los síntomas yo veo históricamente a qué se parece más. ¿Sí? Entonces, reglas asociativas para relacionar síntomas a enfermedades también. ¿Sí? Por ejemplo, fumar conlleva un potencial cáncer de pulmón. ¿Sí? Todas esas cosas estadísticamente se pueden estudiar y ahí aparecen las reglas asociativas. Bueno, entonces, gente, yo le dejé esto, como yo sé que una hora no da para mostrar todo esto, pero para aquellos que estén interesados, la carpeta en el Drive, que es lo que le vamos a compartir, tiene como que 4 workflows de Canime. Canime es un software que permite implementar modelos de Machine Learning, pero de una forma visual, donde uno arrastra componentes en el flujo, ¿sí? Y hay componentes para todo lo que sea captura de datos,
leer datos de una base de datos, de un archivo, de un web service, de una web, etc. Hay componentes para machine learning, por ejemplo, componentes para implementar una regresión, una clasificación, un clustering, un anomaly detection, etc. Y componentes para calcular scoring y visualizaciones, para graficaciones, ¿sí? En donde yo pueda interpretar el resultado, que era la parte final. Entonces, yo les dejé 4 workflows de ejemplo, de ahí también saqué la fotito que les mostraba antes. Una que hace una presión del índice Nasdaq en función al precio de stocks, mediante regresión lineal. Una que calcula un score crediticio de aprobación en función a datos de la solicitud del crédito, del cliente, de burós crediticios, en el caso de Equifax sería ahí, y comportamiento de pago. Equifax es una multinacional, por eso les menciono porque seguramente alguno habrá escuchado. ¿Sí? Esto es clasificación. Clustering crediticio de acuerdo a faja, montos, plazos, resultado del pago, clusterización. Y el fraud detection, ¿sí? En movimiento de TC, que se implementa un layer detection. Solo este workflow requiere, para que lo puedan usar, que sigan este tutorial, que instalen primero en el Canime una extensión que se llama H2O para Machine Learning. ¿Sí? Entonces, estamos entrando con esto la presentación. Aquí también les quiero dejar, aquellos que quieran saber cómo implemento todo esto, hay muchísimos frameworks. Ya aquí les estoy citando algunos que tuve la posibilidad de usarlos y también que sé que están en el estado del arte, como el caso de scikit-learn, ¿sí? De Python, el Canime, que ya es un IDE, luego ya es un entorno, el Keras, que también es una librería de Python, Apache Spark, que es hoy en día uno de los más potentes, digamos, pues tiene bastante capacidad de hacer cómputo distribuido inclusive. TensorFlow, que hoy en día ya está como que enmascarado dentro del Keras también, ¿sí? R tiene paquetes de Machine Learning y se lo usa con el RStudio. Y librerías, por ejemplo, para Java, como el Encode o el Deep Learning, que también, para que no solo sea Python, les dejé alguna para Java también. Y hasta acá llevamos, gente. Quiero escucharles. Estamos sobre la hora. Así que ahí Francisco dice, Super Canime, una herramienta open source, tal cual, así mismo. Todo lo que les traje acá, Francisco, se podría decir que casi todo es open source, ¿verdad? En el caso, les traigo librerías Python, que muchas de ellas tienen código, y también algunas librerías Java, que muchas de ellas vienen el YAR con los fuentes y todo, ¿verdad? Así que, y Canime, fantástico. Aquellos que no son tan programadores, que no tienen o no están con un programador en el equipo, les recomendaría que vayan al Canime. Y aquellos que sí tienen capacidad de programación, yo les recomendaría que vayan a Python. Arranquen con scikit-learn y lentamente a poco vayan metiendo Keras, que les va a dar también una potencialidad bastante importante, ¿verdad? Son frameworks del estado del arte, se usan hoy. Keras es un framework que usa TensorFlow y TensorFlow es un framework de Google. Así que estamos en línea. Pregunta, gente, algo que quieran comentar, aportar. Comenten nomás, el micrófono abierto ahora, ¿sí?